Sí, no hay como tal, cómo estás, como en el español, pero podemos adaptarlo de alguna manera, ño, so, ca. Puede ser hasta que se estandarice. Ño, so, ca. Aquí hay se suelta la fosa nasal. Acuérdense yo lo pongo en M, probablemente en el texto, por ejemplo, que es de Michoacán, está con N. Lo importante es el sonido. Si lo traducimos literal al español, sería ñoso. Esto equivale a cuánto, pero también significa cómo. ¿Cómo? K sería con esto. ¿Cómo va tu día? ¿No? Por este. Tu día. ¿Cómo va tu día? ¿Cuál es el día? ¿Perdón? ¿El día cuál es? Día. Ok. Ñosoka Por eso puse una N muy chiquitita, porque es nada más abrir la fosa nasal, porque si no diría ñosoka cuaa. Y ahí, abriendo la fosa nasal al terminar, cuaa. ¿Cómo se pronuncia todo? Ñosoka Ñoso Ajá, cơ vần. Ajá, cơ vần. Cơ vần. Lo escriben con este signo, pero creo que es más difícil de entender. Sin embargo, pues ya en una escritura ya lo tenemos que como ñosoka kwa como. Muy bien, maestro. Ya vin yo. Para preguntar por alguien, por ejemplo, que se sintió mal pero ya no es la pregunta directa a la segunda persona, sería ñosoka ñara o ñosoka ñaña, ¿cómo está él o cómo está ella? Ñosoka yara o ña. Esto es únicamente para
dar una explicación a lo que preguntaron de cómo se pregunta cómo está. No se utiliza casi en una conversación normal. No, pero es nada más para responder a la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo decimos? ¿Cómo expresan que uno está preocupado por cómo se siente el otro? Esto sí. En ese caso, es él o ella. Ajá. Puedo decir tú, usted, sería no su cara. O directamente, si yo quiero saber cómo se encuentra Harumi, sería ñoso. Ay, pero es a raíz, a raíz de que supe o sé que se sintió mal. ñoso ga kuñi kuño. Kakuñi, ¿no? Ñosoka kuñiu. Y esto sí es una pregunta correcta porque dice ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Esa es una pregunta directa. ¿No? O porque uno está viendo que la persona está decaída y ¿cómo te sientes? Porque se nota algo no normal. Ahí le puse el... Ya lo tenemos. Bueno, sí. Es que casi siempre tenemos como una sopita antes del guisado. Ya lo Gracias. ¿Podría pronunciar cómo te sientes? Yo soy Kakuñu. No Kumichiu. Bachi. Qué bueno que vino. ¿Cómo? Bachindo. Bien, qué bueno. Chi bachi. Chindo. Bachindo. Que tienes a nosotros. Perdón, maestro. Está bien. Yo soy Ñosokakuñu, ¿cómo te sientes? Ñosokakuñu. ¿Sí? Esta fue una sopita. Después si quieren claro. Me falta la mitad. Sí, ya borré la mitad. Es que me preguntaban cómo se dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y es como te sientes. La pregunta correcta es esta. Ñosokakuñu. Pero comentaba esa raíz porque a la persona supiste que se sintió mal o porque la ves a lo mejor un poco demacradita y dices, Ñosokakuñu, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes? Ajá, exacto. De manera más coloquial sería va. Sí, una manera de cuando dos personas se encuentran. Así como, ¿qué onda? Es lo que decíamos en un principio. Si va uno caminando, ajá. Pero si es curioso porque si alguien llega, yo estoy haciendo mi rutina, alguien llega a visitarme, primero desde la cerca o desde la puerta preguntan, ¿ya estás?
Aunque ya se dieron cuenta que, pero la pregunta es, yao. 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 Ajá. Yao. ¿Estás? La respuesta es como un poquito más alargadito. Ya como reafirmando, sí estoy. Y ya, la siguiente sería Bachinye Echim, es lo que responde la primera persona. Esta es la de la casa. Ya, ¿estás? ¿No? Yo abro la puerta, está el profesor adentro y yo necesito hablar con él. Abro la puerta. Si no, ajá, y me asomo, aunque ya lo estoy viendo, le digo, ya, ¿estás? Él me va a decir, ya. Bachin ye o bachin dato, un dato es platicar. También lo vamos a ver en el dato, platicar. ¿No? Si nada más vine a visitar, pues ya platicaré, pero si voy a algo más serio, pues vine a platicar contigo sobre tal asunto. Bachi, aquí faltó una N. Chiu. Bachi o bachi dato, ajá, bachi, aquí sería bachi, dato, o chi. Lo pongo de las dos formas porque como en el texto lo van a encontrar así con una N. Dato, platicar. Platicar. Dato. Y cuando tienen esa plática, hacen un dato, o sea, como con N, no sé si ahí también falta la N, bachi, dato es plática. Dato, era Alfredo. Es que en dialecto es Freru. Ajá, dato, era Freru. Platica con Alfredo, ¿no? Si Alfredo llegó de visita a nuestra casa, digamos, y yo estoy preparando la comida para atenderlo o algo, te digo a ti, dato, Alfredo. Platica con él. Tiene un sonido nasal antes. A ver. Que tal vez ahí faltaba la N por el sonido nasal. ¿Aquí? No, en el que escribí. Así es cierto. Qué buena observación. Sí. Aquí donde escribí. Pues ya hasta ahí ya estamos en el dato, ¿verdad? Bueno, entonces, esto les dije que nada más era como la sopita. Ya vamos a comenzar con la comida. Pues ya no le hagan caso a la clase 4 porque ya
desfasamos. Pero verbos, Hua'añi. Hua'añi significa, lo voy a hacer en este momento. Hua'añi yo, me voy en este momento. O Hua'añi yo, vete ya. Pero sin el ya. Hua'añi. ¿Eso es ir? Ir. Ya en el acto. Hua'añi. ¿Puede usted hacerme una oración y escribirla? Claro. Es ir en el acto. ¿Cómo le dicen? Ixofacto. Ixofacto. ¿Qué dije? Es que ahí estamos alargando un poquito la A. Acuérdense que es una escritura fonética, única. Estamos tratando de dar el sonido, la entonación. Este ñi pudiera pudiera funcionar como ya. Tratando de acomodarlo al español para que se entienda. Hua'añi. En este caso, Hua'añi yu'u. Ay. Me voy. Ajá. Sí, ya no es necesario el ya, me voy. Cambia un poco el sonido cuando pongo esto porque se convierte en un imperativo, ¿no? Que yo diga, Cuaño, vete ya a hacer tal cosa. Pudiera ser un imperativo para que se entienda en español porque cambia un poco el sonido. Pero si yo le agrego aquí, pudiera confundirlos a la hora de tratar de entender otros textos. Entonces, ya me voy. O simplemente me voy. Me voy en este momento. Vete ya. ¿No? Si es yo, es me voy, y si es yo, es que te vas. Acuérdate, esto lo pusimos así, yo. ¿Puede hacer eso funcionar para cualquier pronombre? Así, ra, y yo. O sea, Bueno, sí puede ser para, digamos, ni ra. Vamos a suponer, dijéramos, yo voy llegando o voy despertando y él ya se va, ¿no? Pues todavía lo vi salir. Entonces, cuando yo salí, él ya se iba, en ese momento, ¿no? Es lo que es en la última que es maestra. ¿Cuál? Añira. Él se fue. Pero el pasado. Ya. Pero es el pasado. No. En el acto. En el acto. Ajá. En el acto, es en el acto. Sí, ya se va. Ya se va.
pudiéramos decir con o cua añindo, ya cua añindo, ustedes ya se van. Bueno, entonces pasamos al ko'o. Eso es como más a futuro. No, perdón. Añido, eso es de ir, vámonos ya. Ko'o, vamos, es dijéramos, ahí ya estamos hablando ¿cómo les explico? Ko'o. No sé dónde, ko'o. Vámonos, pero es referente a alguien más. Vámonos más de una persona. Aquí ya no es en singular. Ko'o de vamos más de dos personas. Y de dos personas y con dos personas. Bueno, más bien Dos o más. dos o más personas. Dos o más personas. Ko'o. Por ejemplo, sería diferente ko'o, que justamente lo que planteaba yo como de gua'ani yuku. O sea, Gua'aniyu es singular. pero yuku con Yu, de yo. nosotros. ¿Perdón? De nosotros, yuku. Gua'aninyu. Nosotros ya nos vamos. Se lo estás indicando a alguien más. Nosotros ya nos vamos. Pero si todos aquí decimos vámonos ya, ko'o sería Con ¿Ese qué significaba el último? yo o yo, nosotros. Esto lo van a encontrar mucho. Coño, pero esto tiene que venir en un contexto. Pero ¿cómo se diferencia esa de arriba? ¿Cómo se diferencia esto? Porque aquí es nosotros y aquí es vamos, tú y yo, ¿no? Son dos personas. Vamos a caminar, es una invitación. Ajá. Vamos. Y en el otro es vámonos. Y en el otro, coño, ya también es como imperativo. Ajá. Vámonos. Pero no entiendo. O sea, si en el de arriba digo vamos, ¿por qué en el de abajo? Es que este es más bien como una invitación, vamos. Y el otro es el imperativo. Es imperativo. Es más imperante. Por ejemplo, si dijera vamos a la escuela, sería, por ejemplo, Si es una invitación, no, sería invitación, ¿no? Ajá, La sí. escuela sería invitación, ¿no? Sí, sería una invitación, por ejemplo, decir, Vamos que van con tu vecino o tu amigo, ko'o, ko'o, vamos, ko'o, escuela, o coño. Y el imperativo sería coño porque se está haciendo tarde, vámonos ya.
Está un poco confuso. Es el concepto de imperativo, eso sí. como que le da el contexto a lo Ujú. Ay, y me falta aquí puse ni, es ni. Ni. Ni es lo que estamos tratando de hacer que este suene, toma la función. Maestra. Perdón. ¿Podríamos decir que estas 4 primeras palabras de la diapositiva son, en esas 4 estamos conjugando? Estamos conjugando de cierta manera para entender. El verbo ir no se conjuga tal cual como el el ir tal cual de que yo voy, él va, ella va, nosotros vamos, yo, no falta el tú, ya me salté el tú. Porque si lo conjugamos, es you. Cua'a. Yo, cua'a. Raba, cua'ara. Ñawa, cua'aña. Cua'aña. Entonces se pone después. Ajá. A ver, se los voy a... Yu'ucua'a. Yu'ucua'a. O puede ser cua'a. Cua'a yu'u. Regresamos a lo mismo. Yu'ucua'a. Cua'ayu sería lo más correcto. Cua'ayu, me voy. Es complicado tratar de conjugarlo en español, porque está incorrecto. Sí se puede, pero está incorrecto. Entonces es cua'ayu, me voy. Cua'ayo, cua'a. Yo te vas. Aquí tiene que llevar Raba, o nada más lo dejamos en Cuaraba. Él va. Igual ella. Va. Tiene que llevar esto como una reafirmación de ella, ñama. Por eso no se los quería conjugar, porque está un poco confuso. En esos casos, si le agregamos y significa ya. Entonces, por ejemplo, ella ya se va, sería cua'aña ni. Cua'aña ni. No.
Sería, ¿dónde borro? Bueno, gua, a, ni, ña. Ujú. Y lo mismo, guañira. Guañira. Y si ponemos en pasado, por ejemplo, ese de cha'a, se puede decir ya se fue. Cha'a, niña. ¿Cómo me hiciste la pregunta? Es que la cuarta palabra. Ajá, la cuarta, cha'a. Cha'a, que está en pasado. Entonces ya estaba tratando de generalizar si dice cha'a, niña, sería ella ya se fue. Cha'ani. Ajá, cha'ani ya pudiera ser. Fue, ahorita explico por qué. Cha'ani ya, porque aquí debe de llevar una cha primero, pero no quise dejártelo así. Cha'a. Niña. Para decir, Ya. ella ya fue. ¿Ya fue o ya se fue? Oye, no, ya fue, porque ya, ajá, pertenece al pasado. Vamos a decir, fuiste por tu apoyo, ¿no? O ella fue por su apoyo en caso de que se le pregunta a otra persona por la tercera persona, fue por su apoyo, ya fue, ella ya fue. ¿Sí se entiende? Entonces, realmente fue en pasado sería cha-cha. 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 Ya vimos la del futuro, ¿no? ¿Va? ¿Perdón? Ya vimos la del futuro. Ahí está. La del futuro. La tercera. Sí, creo que nos saltamos, ¿no? Por alguna. No, apenas vamos con el futuro, ¿no? Digamos en Chubún. Sí, nos pasamos. Futuro es. Ajá, ella irá. Maña, ahí se agrega el ma. Lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar sin la H. Eso porque al checar el libro hay las letras cambian, aunque dan una similitud, pero varían el significado, digo, la escritura. Yo le agregué la HU porque se prolonga. Incluso también se abre la fosa nasal. Ma,
Esto, si se acuerdan, dijimos que ma es ay, ¿cómo se le llama? Es ay, se me fue esta. Como dirían en inglés, pues el myself, yo mismo. Reflexivo, exacto. Gracias, profesor. Ay, no sé por qué la T me sale tan chica. Iré mañana. Humaya. Y ya. Es mañana. Y ma es como me iré mañana. Humaya. Como decir en español, me iré mañana. No, solo iré mañana. Iré yo. Este es el reflexivo que recae en la misma persona. Yo iré mañana sería en español, pero si lo traducimos de esa manera, pero al decir ma ya se entiende que soy yo la que va a ir. Maya. Ra. Aquí se especifica que irá él. También el reflexivo recae en que él es el que irá. Él. Es Pero a ver, perdón, maestra. Ya, solito. Yo voy. Ajá, es que entonces el ma viene siendo. ¿Cómo podríamos decirle aquí? Mara. Es que el ma no es bastante para explicarlo en español y que me puedan entender y que... Maestra, ¿qué pasa si digo yo voy mañana? No puedo pegarle después del ma. No pasa nada, solo es recalcar Kumayu. Ajá, puede ser Kumayu. Como remarcando. Pero sí tiene que ir en el futuro. Es irá. ¿Quién irá? Pues alguien. Es como recalcar ¿cómo sería? Por ejemplo, en el libro dice, o sea, como dice allá, Chukunya, ¿no? Luego dice, Emira, Chukura, como que el mar justamente se trata complicado de...
¿En cuál? En el libro, por ejemplo, aquí dice chu'uña, ella irá, ¿no? Por ejemplo. Chu'uña. Ku'ña, irá. Ella. Ajá. Ku'ña es irá, pero ku'maña es como un aseguramiento de que irá. El ma es muy utilizado, es muy utilizado, por ejemplo, en ma sería se va a poder. Kuma se va a poder. Como una reafirmación. Kuma se va a poder o lo vamos a poder hacer. Pero no es lo mismo. O sea, ¿a cuál corresponde, maestra? ¿Como al impersonal o a nosotros podremos hacerlo? Es como el ma se utiliza muchísimo como pues sí, como una reafirmación implícito de que se va a poder. Kuma. Pero ¿siente usted más que es así se va a poder en un sentido impersonal? En un sentido porque no es lo mismo, por eso le pregunto. Entonces yo quiero saber más o menos si me refiero a lo que se dice. Vamos a poder, se va a poder. ¿A cuál se refiere de estos? Kuma, sakuyo, kuma, sí se va a poder. Se va a poder. Personal, impersonal, pues sí pudiera ser impersonal. No, se va a poder. Ajá, se va a poder, es como recalcar. Kuma, se va a poder, sí se puede. Ajá. Pero es completo, ¿verdad? Kuma, sakuyo. Kuma, sakuyo, bueno, en este caso lo vamos a poder hacer. Esto lo agregué después. Kuma, se va a poder. Este lo van a ver muchísimo tanto en este libro como en el mixteco. Ahora que veamos los textos o las frases, se utiliza mucho el ma. ¿En cuál íbamos? En el Saba'a. Ahí también es otro verbo para traducirlo o para explicarlo en español. Igualmente es complejo. Saba'a es Se lo mejor una oración, maestra. Ajá, es lo que estoy tratando de algo.
como que el Saba'a es algo más manual. Saba'a. Ay, no sé por qué no le quité ¿Qué tiene mal? el signito el ¿El de la rayita. ¿Se acuerdan que al principio lo utilizaba muchos para separar las palabras? Saba. ¿Qué pasó? No, si Ah, ya quedó. ¿A cuál le quito, maestra? Es el idioma. Se lo quito. Saba. Algo que pudiera ser. Igual pudiéramos interpretarlo como haz en el momento pudiera ser Saba'a. Sí, la tarea no ya es en español. Saba'a tareao en el caso de un escolar. Haz tu tarea. Pero es como un mandato. Sí, casi pudiera ser también, pero no es tan imperante. No es tan imperante. Más bien sería como una petición. ¿Sí? Saba'a. Quiñón. Sería haz tu trabajo. Sí, más que un mandato, es como una petición. ¿Sabes, Quiñón? ¿Haz tu trabajo? Haz tu trabajo.
es hacer también sacuyiñoa, pudiera sonar un poco más imperante. Haz ese trabajo. Maestra, o sea, podría yo decir, Sacutuya, ¿sí? Ajá, que dejes, digamos, ordenado qué es lo que va a hacer la persona que se queda. Sacutuya. Yo quería decir a todos entonces. Sí, sí se puede, sí, es correcto. ¿Alguna observación? ¿Es como equivalente a por favor? Por favor es sabatumañi. Si yo quiero, vamos a utilizar la frase que dijo Liz. Lo puse con saku. Sakutuya, eso es como lo que dijo ella. Haz el atole. Atole, no atote. Atole. Pero si yo quiero ser amable, o más bien tengo que ser amable, entonces pongo Saba'a. Aquí tenemos el hacer. Tumañi. Tumañi es favor. Haz. Chi es poco. Haz un poco de atole. ¿Hasta dónde llegamos? Uy, no, qué barbaridad. Sí, quedó un poco claro. Haz el favor de, aquí no hay de, pero en español sí, de hacer un poco, chin,
Se utiliza mucho el chin también, un poco, aunque no propiamente decimos un poco, bueno, en español si nos dicen haz un poco, pues vamos a hacer poquito, ¿no? Pero allá es una frase muy común, Saba achin tuya. No lo interpretamos ni tenemos en la mente, poquito, no, Saba achin tuya, haz el atole. Ajá. Maestra, y todo esto, esta frase que nos acaba de poner, o sea, usted ya cuando tiene que decir una frase, regularmente utiliza por favor o no se requiere tanto como nosotros, ¿no? El favor se utiliza en ocasiones muy especial, muy especial cuando no es tan común. No es como en el español, por favor, me abres la puerta. Por favor. Ajá, sí, no, solamente se utiliza cuando se va a pedir se va a hacer una petición especial. A lo mejor alguien que no se conoce. O alguien que no se conoce, efectivamente, a alguien que no se conoce, que no existe familiaridad. Aquí en el español lo usamos sin medida para todo, ¿no? Y enseñamos a nuestros hijos, por favor, se pide por favor, pero pues allá ya va implícito en el trato. Claro, porque no se trata como todo un No. Ese yo, luego a ver que está al final, es diferente del pronombre. Yo cambia el tono. Ajá. ¿Cómo es el pronombre Yo. Ajá, el yo o de tú. Ahí vamos con el. Es como más fluidito, ¿no? Cuando pudiera decir yo, Lo vamos a tener que acentuar. Yo, tú, yo, mes, o, chanyayo, ya está la luna. Y yo, como que es más cantadito. Yo no lo quería acentuar porque existe otro yo de ¿quién? La pregunta creo que nos terminó Confundiendo. No, bueno, ahora ya sabemos que Quiero decir, hay algo en día, Yo tuya, ve, Liz, ¿no? Hay atón en la casa de la señora Liz. Va. Yo macacho, tú di ay. Ajá, yo ma. Por eso le digo que utilizamos mucho el ma para traducirlo. Solamente es implícito, es como recalcar. pero es importante. Es importante en el diálogo, en el contexto también. No sé si quedó un poquito, pero sí está bastante complicado. Por eso el tono es el que define el tono y el contexto. ¿Se acuerdan que en un principio les dije que era bien importante el tono y el contexto? Tono y contexto. ¿Listo? Bien, Pues le agradecemos.